Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Qué felicidad volvernos a ver, volvernos a encontrar por este medio. Gracias por acompañarnos y por ver uno de nuestros videos más. Les pedimos que se queden hasta el final, que escuchen la palabra de Dios, que se puedan gozar, que puedan exaltar a nuestro Dios con la alabanza y que puedan aprender así también de los consejos de nuestro Padre. Vamos a pedir la bendición en este momento, vamos a orarle a nuestro Dios y decirle: Padre Celestial, gracias por esta oportunidad. Te pedimos que podamos llegar a cada hogar, Señor, a cada corazón, a cada persona, por medio de este culto, Padre. Que seas tú hablando, que seas tú utilizándonos, Señor, para poder dar a conocer tu mensaje y tu palabra a las personas. Te pedimos que seas tú ayudándonos en gran manera para que este culto pueda salir bien desde un principio hasta un final, Señor, y que las personas puedan ver las cosas desde otra perspectiva, desde otra manera, Señor. Te pedimos que seas tú bendiciéndolos, dándonos la sabiduría para poderla comprender así también y poder ponerla en práctica. Y recibe estas alabanzas también que son para exaltar tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, los vamos a dejar con el grupo número 1. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dar inicio con esta alabanza, diciéndole a nuestro Dios que no amado. Porque nos da una oportunidad más para estar en sus caminos, alabarle y glorificarle. Lo dejamos con el siguiente grupo de alabanza. Que Dios les bendiga. Bueno, mis hermanos, vamos a empezar este culto con la alabanza. Tú estás...
mis hermanos, los dejamos con la siguiente alabanza, con el grupo número 2. No, Predicación. con la predicación. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Bueno, hermanos, esperamos que se hayan gozado, esperamos que le hayan cantado esas alabanzas a nuestro Dios de todo su corazón. Por lo menos que hayan sentido gozo ustedes también para poder escuchar la palabra de Dios. Así que vamos a buscar ahora en el libro de Mateo y vamos a buscar en el capítulo 25 versículo 14. Mateo 25, 14, la parábola de los talentos. Pero por título a esta porción de la palabra le he puesto administremos bien lo que Dios nos da. Administremos bien lo que Dios nos da. Mateo 25, 14, vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, y él será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a pedir la bendición en este momento. Cerramos nuestros ojos, digámosle: Padre Celestial, ábrenos el entendimiento, Señor, abre nuestro corazón y nuestra mente a tu sabiduría, a tu consejo, Señor, que lo podamos comprender, Padre, que no sea yo hablando, que seas tú utilizándome, Señor, que utilices mis labios, que no sea mi sabiduría, que no sean mis pensamientos, que no sea conclusiones de hombre, pensamientos de hombre, Señor, sino que seas tú hablando en nuestras vidas, Padre. Bendice tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, por nombre le he puesto administremos bien lo que Dios nos ha dado. Y es que acá básicamente está hablando de talentos. Y cuando habla de talentos, la palabra de Dios no se refiere a los talentos que nosotros conocemos, como el hecho de poder cantar. Para el mundo, muchas personas poder tal vez bailar, poder dibujar, poder escribir poesía. No está hablando de esos talentos que muchas veces nosotros conocemos y que se les han dado a las personas del mundo. Y tampoco está hablando de dones, porque muchas veces solemos confundir los talentos con los dones, que son dos cosas muy distintas. Sino que acá está hablando de talentos que en aquella ocasión era una moneda que ellos utilizaban. Es como que nosotros conozcamos acá el dólar, como que nosotros conozcamos el euro. Y acá está hablando de que ese hombre vendió, repartió sus bienes. Por lo tanto, cuando vemos la palabra bienes en el versículo 14, al final dice: y les entregó sus bienes. Sabemos que son cosas materiales. Entonces, cuando esa persona tuvo que partir, repartió sus bienes a estos siervos. Y estos siervos, pues él no les dijo qué es lo que tenían que hacer. No les dijo cómo deberían de actuar.
pero él se esperaba que sus siervos hubieran aprendido de él, hubieran aprendido lo que él hacía con sus bienes. Por lo tanto, esperaba que estos siervos se encargaran de las cosas que él hacía. Y él tenía que partir, él tenía que irse, pero quería que estos siervos se encargaran de esas situaciones. Entonces, al regresar, los dos primeros siervos duplicaron lo que se les había dado. Mas, sin embargo, había un siervo al que aún menos se le había dado, que no entregó nada. Entregó lo mismo, pero no entregó nada extra. Simplemente guardó y escondió lo que tenía para cuando viniera el Señor, y entregó lo mismo que se le había entregado. Entonces, ¿cómo habla esto a nuestras vidas? Y cómo es que viene el tema acá, que administremos bien lo que Dios nos da. Porque muchas veces, dice la palabra de Dios que el hombre acá le repartió conforme a como él consideraba que las personas, que los siervos le iban a responder en esta ocasión. Y así es Dios con nosotros. Acá dice, esta es una parábola y así se refleja el reino de los cielos. Acá Dios a nosotros acá en la tierra nos da conforme a lo que nosotros estamos preparados para recibir. Porque imaginémonos nosotros teniendo mucho dinero, lo primero que vamos a hacer con el dinero es alejarnos de Dios, confiar en Él. Si nosotros somos pobres, pero Dios nos da dinero, nosotros no estamos preparados para tener millones de dólares, porque nuestro corazón se va a apartar de Él, porque nuestro corazón se va a pervertir, nuestro corazón va a poner la mirada en las riquezas. Si nosotros estamos acá en la tierra y estamos muchas veces con una enfermedad terminal y Dios nos da la sanidad, nosotros muchas veces no estamos preparados para eso, porque puede ser de que cuando tengamos la sanidad nos alejemos de Dios. Puede ser que si nosotros escuchamos la palabra de Dios todos los días, o la leemos, o oramos todos los días, o vamos al culto todos los días, o servimos todos los días, puede ser que después de esa sanidad, puede ser que después de ese milagro, puede ser que después de tener riquezas, nosotros vayamos al culto una vez por semana, leamos la palabra una vez por semana, y de esa manera nosotros vamos a perder el interés. Y entonces muchas veces nosotros no estamos preparados, pero Dios nos entrega conforme a lo que nosotros tenemos acá en la tierra, conforme a lo que nosotros, a la capacidad, que nosotros tenemos, conforme a cómo nuestro corazón se comporta. Entonces, por eso muchas veces Dios no nos da las bendiciones de un solo, sino que nos va dando poco a poco, para que nosotros vayamos aprendiendo, para que nosotros vayamos conociendo, para que nosotros no caigamos en un problema, hablándolo mentalmente, y que nosotros nos vamos a apartar de Él, o no actuemos con sabiduría, o no sepamos cómo actuar, o lo primero que hagamos es alejarnos de Él. Entonces Dios nos da conforme a nuestra espiritualidad, porque nosotros podemos ver acá en la palabra de Dios que en Salomón, que pidió sabiduría y obtuvo muchas riquezas, aún a él se perdió cuando tuvo facilidades, se perdió con las mujeres. Entonces Dios por eso muchas veces a nosotros nos da conforme a lo que nosotros necesitamos, y muchas veces conforme a lo que nosotros tenemos, pero no nos da grandes riquezas como muchas veces anhelamos, porque el corazón se llena con cosas vanas acá en la tierra, pero Dios nos da conforme a nuestras necesidades y conforme a nuestra capacidad. Así podemos ver también a José en el Antiguo Testamento, que Dios le ayudaba a José para que pudiera liderar en Egipto. Así también pudo liderar en la cárcel, pero es porque su corazón sí tenía la capacidad para mantenerse firme, porque el día que la mujer de su señor se le desnudó, ese día él tuvo la capacidad para decir no, para huir del pecado. Entonces Dios le dio conforme a la capacidad que él tenía, porque era una persona fiel, porque su corazón no se apartó en los momentos donde pudo obtener riquezas, donde pudo tener grandes bendiciones. Entonces eso es lo que sucede. Y acá está sucediendo con lo mismo. El Señor daba talento a sus siervos, así como muchas veces Dios nos da diferentes cosas a nosotros para que nosotros las sepamos administrar, pero nosotros muchas veces no lo sabemos administrar bien. Y estoy hablando de una manera específica, porque para administrar el dinero yo les podría dar
consejos como el hecho de que si tenemos un sueldo, un salario, el 25% de ese salario debería ser para el ahorro, el 5% de ese salario debería ser para la gasolina, el 30% debería ser para gastos del hogar, el otro 15% debería de ser para comida. Y hay infinidades de estrategias para poder ahorrar en economía, y así también para poder administrar los bienes que Dios nos da. Pero no quiero llegar a ese punto, porque no quiero que esto suene materialista, sino que quiero hablar de algo en específico, que es cuando Dios nos da responsabilidades a nosotros. Porque acá cada siervo tenía una responsabilidad, y cada siervo tenía que imitar a su Señor. Igualmente nosotros estamos acá en la tierra y nosotros tenemos responsabilidades. Y también sabemos que Jesús vino acá a la tierra, y también sabemos que nosotros tenemos de imitar a nuestro Señor. Entonces, dejando a un lado las riquezas, las cosas materiales, ahora también nosotros tenemos una responsabilidad acá en la tierra. Si muchas veces Dios nos pone en diferentes lugares para poder predicar su palabra, muchas veces Dios nos prepara para que nosotros podamos evangelizar, para que nosotros podamos predicar, para que nosotros le podamos así también dirigir la alabanza con el pueblo dentro de un templo posiblemente, o tal vez en la calle poder cantar unas alabanzas. Y tenemos una responsabilidad con las personas que no conocen de Él. Y vino Jesús acá en la tierra a darnos el ejemplo, y vino Jesús a predicar la palabra, y vino Jesús no a renegar. Jesús no tuvo casa, no tuvo carro, no tuvo, que en aquel tiempo pudo haber sido camello, pudo haber sido caballo, cualquier cosa. Jesús no tuvo las comodidades que nosotros tenemos, mas sin embargo nosotros buscamos más comodidad que servirle a Dios. Y cuando nosotros no tenemos esas comodidades, nosotros nos sentimos defraudados, nos sentimos desanimados. Y es normal que eso pase en el ser humano, es normal que eso pase en nuestros corazones. Eso suele pasar muchas veces. Pero lo que estamos aprendiendo ahora en la palabra es que tenemos que administrar bien las cosas que Dios nos da, las responsabilidades que Dios nos da. Porque si por alguna razón a nosotros se nos permite predicar, ya sea en algún lugar, entonces nosotros tenemos que hacerlo con compromiso, con responsabilidad, con amor hacia las almas, con aquel deseo de que esas almas puedan comprender y puedan convertirse a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que hacerlo con esa devoción para que esas personas puedan entender la palabra, no usando tantas palabras rebuscadas, sino hablando como el mismo lenguaje de las personas, hablando como ellos podrían entender esta palabra. Entonces, así como tenemos esa responsabilidad, así tenemos la responsabilidad de evangelizar también, de ir a otros lugares, de caminar, de movernos por este mundo, por este país, por esta tierra, donde sea, y poder predicar la palabra de Dios. Así también el hecho de poder ayudar, animar a nuestros hermanos para que puedan seguir adelante, el hecho de apoyarnos constantemente con nuestros hermanos en el Evangelio para que podamos seguir adelante. Así tenemos muchas responsabilidades acá en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando viene Dios y nos da una responsabilidad a nosotros, porque nosotros somos capaces de ella, ¿qué es lo que vamos a hacer con esa responsabilidad? Si nosotros tenemos la facilidad de hablar en público y nosotros no lo hacemos, simplemente nosotros nos mantenemos ocultos, y si es necesario lo hacemos, y si no es necesario entonces no lo hacemos, y cuando venga Dios le decimos: Señor, cuando fue necesario yo hablé de tu palabra. No es así. Entonces estaríamos imitando al siervo que fue a esconder el talento. Mas sin embargo, si somos de aquellas personas que decimos: Señor, yo hablé de tu palabra, y no solamente hablé, sino que también investigué, también aprendí nuevas cosas, y aprendí también a evangelizar, entonces habremos duplicado la responsabilidad que Dios nos ha dado, y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Es más, muchas veces las responsabilidades van viniendo automáticamente según nosotros lo vayamos poniendo en cuenta. Porque eso se puede ver, si nosotros vamos con cierto afán a un lugar a servir, a ponernos a disposición de nuestros hermanos en Cristo, nosotros vamos adquiriendo mayor responsabilidad, y ahí estamos aprovechando y estamos duplicando los talentos que Dios nos podría dar, que en este caso sería la responsabilidad.
podríamos duplicar esa responsabilidad y podríamos hacer más cosas de las cosas que se nos encomendaron desde un principio. Podríamos bendecir a más hermanos que la bendición que nosotros pudimos dar desde un principio. Acá las personas habían duplicado los talentos. El que tenía 5 tuvo 10, el que tenía 2 tenía 4. Mas sin embargo, ese siervo que solamente le dieron 1, imagínense, fue el que menos le dieron y fue el que hizo nada. Muchas veces entre menos responsabilidad tenemos, menos hacemos. Entre más responsabilidad tenemos, en nosotros trabajamos mejor, trabajamos más. Entonces ese es el interés que nosotros debemos de tener acá en la tierra, en la viña del Señor. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que Él nos dio el ejemplo. De Él debemos de aprender, por Él debemos de seguir, por Él es que debemos de hablar. Tenemos que examinar sus pasos, sus acciones, sus palabras. Tenemos que leer la palabra de Dios para que podamos imitarlo a Él, podamos seguir adelante, para que nosotros podamos poner a trabajar nuestras responsabilidades que tenemos como hijos de Dios. Porque así como un siervo tiene responsabilidades para con su jefe, así nosotros como hijos de Dios tenemos responsabilidades. Tenemos que ser obedientes a lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene distintos mandatos. Uno de ellos dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es uno de ellos, y hay más aún. Hay más mandatos que nosotros debemos de poner en práctica, y son responsabilidades que nosotros las podemos duplicar por el amor a Dios. Entonces, muchas veces no lo hacemos, y ese es un problema. Porque cuando venga Dios a preguntarnos qué pasó, nosotros no vamos a saber qué responderle. Mas sin embargo, si nosotros somos diligentes, como nos enseñan los proverbios nos enseñan a ser diligentes. Si nosotros somos diligentes, entonces no vamos a tener ni que avergonzarnos, no vamos a tener por qué ocultarnos, no vamos a tener que tener temor, pena, sino que vamos a llegar con orgullo donde nuestro Dios, y le vamos a decir: Señor, hicimos lo que pudimos, trabajamos como pudimos, lo hice de todo corazón. Y cuando venga Dios y le digamos eso, nos va a decir: oh siervo fiel, sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. Y allá en el reino de los cielos vamos a acumular tesoros, y vamos a ser recompensados en el reino de los cielos, porque le fuimos fiel en lo poco, en lo que pudimos, en nuestra humanidad. Pero vamos a ser enaltecidos, porque a Dios le gusta que seamos diligentes, que seamos fieles por Él. Por lo tanto, debemos de administrar bien lo que Dios nos da, las responsabilidades que obtenemos de Él. Tenemos que administrarlas bien, tenemos que ponerles el esfuerzo, ponerles esa dedicación que Dios nos demanda acá en esta palabra. Parece ser que es un trabajo duro, pareciera ser que es un trabajo duro, pero es más duro trabajar para el mundo, es más duro, es más difícil trabajar para una empresa donde entramos a las 6 de la mañana y salimos a las 10 de la noche. Es más duro trabajar para una empresa donde solamente nos dan 15 minutos de receso en todo el día. Es más duro trabajar para el mundo, en donde perdemos nuestra salud porque no tenemos suficiente tiempo para tener una estabilidad tanto mental como física. Entonces es más duro trabajar para el mundo, pero para el mundo por la remuneración del dinero muchas veces pensamos que es fácil, pero trabajar para Dios es más fácil que trabajar para el mundo. Así que pensémoslo de esa manera. Y toda aquella persona que no quiere sentirse avergonzada ante Dios, que quiere sentirse orgulloso y que quiere que Dios lo ponga en alto y quiere ser fiel, hagamos esta oración de fe y repitan después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Que Dios me les bendiga, hermanos, y nos vemos en el próximo video.